Hola mis amigos y hermanos de YouTube. En esta ocasión quiero tocar con ustedes este tema interesante acerca de los animales de la Biblia, en el cual encontramos algunos errores en cuestión de algunos traductores, y quiero con este estudio hacer enfático y aclarar ese punto, ya que muchas personas siempre están tirándole a la escritura queriéndola desacreditar, al igual que lo hizo el adversario, el enemigo, Satanás, que quiere deshacerse de la palabra y decir que se contradice y que es mentira. Sinceramente sabemos que eso no es cierto, ya que la palabra de Dios es la verdad. El problema surge a través de las traducciones y todo este tipo de cuestiones, y en esta ocasión vamos a enfocarnos única y exclusivamente en los animales de la Biblia. Vamos a dar comienzo. En el orden de la creación, los animales aparecen en el día quinto. Cuando los peces y las aves son creados en el mar y la tierra, al día siguiente, el sexto día, Dios hizo animales de la tierra según su género. Este mismo día creó al hombre. Génesis capítulo 1, verso 20 al 27. La idea que se presenta en Génesis capítulo 1 es que tanto como los hombres como los animales se alimentaban de vegetales. En la era mesiánica, un niño pastoreará animales, las fieras y el león como el buey comerán paja. En Isaías capítulo 11, versículos 6 y 7, Dios cuida de los animales. Y en Mateo 6:26, actitud que los hombres deben imitar. Deuteronomio 14:21 y Deuteronomio 22, versos 6 al 7, en su señorío también utiliza discreción, como en el caso de un gran pez que se preparó para que tragara a Jonás. En Jonás capítulo 1, verso 17. O el gusano que lo hirió en la calabacera. En Jonás capítulo 4, versículo 7. Es decir, desde el más grande hasta el animal, el más pequeño. Dios los hizo, los protege y los utiliza, a veces hasta para enviar juicio a los hombres, como en el caso de las plagas de las langostas o fieras devoradoras en Levítico capítulo 26, versos 21 y 22. En términos religiosos, los animales eran clasificados en puros e impuros, según pudiera usarse o no en el culto y la dieta. Se especula que en el origen de las prohibiciones, en cuanto a sacrificar ciertos animales o comerlos, surgió del hecho de que muchos de ellos eran objeto de culto por parte de pueblos paganos, por un lado, y por otro, por razones de carácter sanitario. Cantidad de animales son mencionados en las Escrituras, pero siempre de una manera casual y nunca como un objeto de observación científica. Los escritores de la Biblia y sus personajes vivían en contacto con la naturaleza, por lo cual se entiende que sean presentados en relación con el mundo animal. Además, toman detalles de la vida de animales para sacar de ellos conclusiones de carácter espiritual, como es el caso de la hormiga, por la industriosa, en Proverbios capítulo 6, versículo 6, y Proverbios capítulo 30, verso 25. Fauna existente hoy en día en Israel no es la misma de los tiempos bíblicos, debido a que muchas especies han desaparecido por diversas causas, especialmente la caza indiscriminada con armas muy poderosas en los últimos siglos. Pero la arqueología ha producido testimonios abundantes sobre la veracidad del texto bíblico en cuanto a los animales que menciona. Sin embargo, los nombres que se utilizan en las distintas traducciones de la Biblia varían, porque no siempre es posible identificar de manera cierta a cuál tipo de animal se refiere un determinado texto. Los traductores hacen comparaciones entre textos y sacan conclusiones por los contextos.
aplicando luego su conocimiento de la fauna de hoy para poder utilizar un término de una idea al lector. Por eso varias versiones de la Biblia pueden usar una palabra diferente para un mismo animal. Debe ser tomado en cuenta al leer los diferentes artículos sobre ellos. Tanto las versiones antiguas como las modernas mencionan una gran variedad de nombres de animales. En las más antiguas, la falta de un conocimiento preciso de la fauna palestina era la causa principal de la falta de exactitud. Y no es de sorprender que los traductores se valieran de los nombres de las especies europeas con las que estaban familiarizados. El estudio sistemático de la vida animal no comenzó sino en el siglo XIX, y anteriormente era usual asignarles nombres únicamente a animales más conocidos como los que tuvieran alguna importancia práctica. Por ello, los animales que se asemejaban entre sí, en su apariencia general, o por el uso que podía dárseles, llevaban el mismo nombre o nombres similares. Estos principios generales se aplicaban en la vida animal. En su totalidad, generalmente no resulta muy difícil identificar a los animales que se mencionan varias veces en contextos variados que pueden ofrecer algún indicio. Pero la traducción de muchos nombres que se encuentran únicamente en diversas listas siempre resulta difícil. En las versiones publicadas con posterioridad a 1900, se ha rectificado algunos de los errores anteriores, pero existe la falta de uniformidad tanto en una misma versión como al comparar versiones entre sí, y la mayoría de ellas incluye algunas traducciones extrañas. No todos estos nombres, algunos de los cuales ya son obsoletos o no resultan claros, se mencionan a continuación, pero la mayoría de ellos está incluida. Se verá que hay dos secciones principales: los animales salvajes, que generalmente forman parte del contexto incidental, y los animales domésticos, que constituían integrante de la vida diaria. Esta es la última sección, es la más importante y aparece primero. La palabra hebrea se traduce asno, es atón, que hace referencia a su resistencia, y hamor, por el corazón rojizo del pelo del tipo más común del asno. La primera se usa con mucha más frecuencia que la segunda, es decir, la palabra asna, que aparece principalmente en los dos incidentes del asna de Balaam, en Números 22, y las asnas de Cis, en 1 Samuel 9 y 10. Estas palabras se refieren únicamente al asno domesticado. La palabra burro, se aplica generalmente al tipo domesticado y se usa en algunas versiones modernas. Además, hay dos palabras que generalmente se traducen como asno, asna montés, atot y peré. La primera en arameo, en Daniel capítulo 5, verso 21. Como en el hebreo, arot, en Job capítulo 39, versículo 5. Pero esta traducción es cuestionada por algunos eruditos. Peré aparece 9 veces y su traducción como asno montés en Job 35, del 5 al 8 los versículos, tiene buen apoyo en el contexto. Esta especie se conoce hoy con el nombre de onagro, que todavía existe en algunas regiones de Asia occidental y central. Un tipo muy relacionado con la subespecie que se extinguió alrededor de mediados del siglo XIX.
Se ha introducido exitosamente en la actualidad en la Reserva Natural de Haibar, en el Negev. El asno desciende del asno montés nubio, Equus asinus, y se cree que fue domesticado en la época neolítica en el N de África. La primera mención bíblica ocurre durante la residencia de Abraham en Egipto, en Génesis capítulo 12, versículo 16. Pero es muy probable que Abraham ya usara asnos como medio de transporte. Desde Mesopotamia, donde alrededor de 1800 a.C. ya había varios tipos claramente reconocidos. Ahora se sabe por dibujos y talladuras en piedras que los asnos que tiraban de carros con ruedas en la antigua Mesopotamia, más de 1000 años antes, eran los onagros. Pero esta especie nunca fue totalmente domesticada. Los asnos resultaban vitalmente importantes para los pueblos nómadas pobres, para los que construían el medio fundamental de transporte, con los que se podía viajar un promedio de 30 kilómetros por día. Un texto de Mari indica que ya en el siglo XVII a.C. se consideraba impropio que los miembros de la realeza viajaran a caballo en lugar de hacerlo a lomo de un asna. El cuadro bíblico es consecuente al indicar que los miembros de la realeza usaban asnas en ocasiones pacíficas, mientras que los caballos estaban asociados con la guerra. A la luz de esto tenemos Zacarías, capítulo 9, versículo 9, y Mateo 21, versículo 2. El pollino se usaba para hacer referencia al asno joven, si bien no exclusivamente. En el Antiguo Testamento, numerosas referencias al caballo, sus, muchos del sentido figurado, y ese uso se hace especialmente frecuente en la literatura profética, en los libros poéticos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el caballo se asocia invariablemente con la guerra y el poder, y raras veces se menciona como uno solo. La palabra paras se traduce como jinete, gente de a caballo. Podría significar caballo montado perteneciente a la caballería, o tal vez el caballo con su jinete. Sus es un vocablo más general que se usa en particular para los caballos que tiraban carros. De todos los animales que se han convertido en bestias de carga, el caballo es el más importante, a pesar de que fue domesticado mucho después que el ganado vacuno y el asno. Por contraste con el asno montés, que vivía en las zonas semidesérticas del norte de África, los antepasados del caballo fueron nativos de las praderas de Europa y Asia. Es posible que la domesticación se haya llevado a cabo en varios lugares independientemente al oeste de Europa, al suroeste de Asia y en Mongolia. Los caballos que se mencionan en la Biblia, presumiblemente proveniente de la segunda región mencionada, una tablilla de Babilonia del periodo de Hammurapi de 1750 a.C. contiene la primera referencia al caballo, al que se describe como el asno del este. Ya había caballos en Egipto cuando José estaba en el poder, y fueron utilizados en la persecución que se narra en Éxodo. Es poco probable que los hijos de Israel tuvieran caballos, y de todos modos no hubieran resultado adecuados para un viaje por el desierto. Las naciones que habitaban Canaán tenían caballos y los empleaban en los combates. Josué 11:4, etc. David combatió contra ellos con frecuencia. Descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Segunda de Samuel, capítulo 8, versículo 4. Referencia que pareciera ser la primera indicación de que tuviese caballos propios. El jarrete
es la coyuntura entre la rodilla de las cernejas de las patas traseras. Al cortársele ese tendón, el animal queda rengo en forma permanente. Los hijos de David ignoraron la prohibición de Deuteronomio capítulo 17, verso 16, referida a la época en la que el pueblo exigiría rey. No aumentará para sí caballos. Por ejemplo, Absalón se hizo de carros y caballos en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1, mientras que Salomón posteriormente tuvo grandes cantidades de caballos en establecimientos especiales en Hazor, Megiddo y Geser. Se los importaba de Egipto y Cue, sitio de Anatolia, y se los exportaba a los países vecinos. El precio de un caballo eran 150 siclos de plata. Este dato lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 28. Si bien la palabra mulo, tiene varios otros significados, al principio como también en la actualidad se aplicaba principalmente a la cruza entre el caballo y la burra, o a la inversa, estas formas híbridas surgieron probablemente poco después de que el caballo fuera llevado a zonas donde había asnos. A pesar de que dichas mezclas parecen haber sido prohibidas específicamente en Levítico capítulo 19, verso 19, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Ganado hembra significa aquí cualquier animal domesticado. Esto podría explicar por qué es que sólo hacia fines del reinado de David, en 2 de Samuel capítulo 13, versículo 29, aparece la mula en los anales. Se acepta generalmente que en el hebreo Yemín, en Génesis capítulo 36, versículo 24, debería traducir como manantiales y no mulos. Pered y pirda se usan para el macho y la hembra, pero el híbrido resultante es siempre estéril. Las mulas son valiosas por el hecho de que combinan la fuerza del caballo con la resistencia y pie firme del burro, pero también su capacidad para alimentarse adecuadamente con forraje de menor calidad. También poseen vigor adicional característico de los híbridos, tanto animales como vegetales. En Esther capítulo 8, verso 14, el hebreo reques se traduce mejor como caballos veloces, y no en dromedarios y mulos, como en la Reina Valera. Versión primera. Si bien la historia primitiva del camello, en hebreo gamal, camelos, tiene algunas importantes y no se conoce su antepasado salvaje. Existen muchas pruebas de su domesticación en épocas antiguas. El camello de una giba conocido generalmente como árabe se denomina con frecuencia dromedario. Si bien dicho nombre se refiere estrictamente a la variedad veloz, es típico de los desiertos del Oriente Medio y aparece en el relato bíblico, el de 2 gibas o camello bactriano, que recibe este nombre de Bactriana probablemente cerca del río Oxo del suroeste de Asia. Está asociado actualmente con los desiertos asiáticos centrales del noreste, donde los inviernos son muy fríos. Esta variedad fue trasladada más hacia el sur, y un obelisco en Nimrod en el 841 a.C. la muestra como parte del botín tomado por Salmanasar III. Automáticamente hay una poca diferencia entre los dos y se conocen casos de cruza. El camello es un animal ideal para las zonas áridas. La giba es un órgano de almacenaje del que se echa mano cuando se escasean los alimentos.
como ocurre a menudo en las travesías del desierto. La economía del agua que puede hacer le permite pasarse una semana entera sin beber, hazaña que le resulta posible dada su capacidad para perder un tercio de su peso sin peligro. Cuando toma agua, dicho peso se recupera en 10 minutos. Tiene también un extraño mecanismo fisiológico mediante el cual la temperatura corporal sube de 34 grados centígrados por la mañana a 40 grados centígrados por la tarde, evitando así la pérdida de agua por exudación. La boca, la nariz, los ojos y los pies están todos adaptados anatómicamente para la vida en el desierto. Los productos del camello se usan ampliamente. El pelo invernal se usa para hacer una tela burda y el excremento sirve como combustible. El camello rumia, pero no es patigendido como modo bajo la ley mosaica de que era inmundo. No es seguro que la prohibición abarcase la leche, la que constituye una fuente valiosa de alimentación, porque la hembra puede tener leche por un periodo de casi 2 años. La piel del camello se curte. Los camellos pueden subsistir en zonas de vegetación pobre y el alto contenido fibroso de dicha vegetación hace que el excremento resulte útil. El camello puede transportar alrededor de 200 kilogramos, además del jinete, pero en las zonas desérticas únicamente la mitad de dicho peso. Los camellos de carga pueden hacer un promedio de 45 kilómetros al día, pero un camello debe montar veloz ha logrado cubrir 150 kilómetros en 13 horas. Ese es el camello veloz. Se ha discutido mucho la cuestión del empleo de los camellos por las patriarcas, pero la arqueología ha demostrado que había camellos domesticados en Egipto por lo menos 1200 años antes. El problema surge por el hecho de que hubo largos periodos en los que el camello parece haber sido desconocido en Egipto, posiblemente por algún tabú. Fue durante uno de los dichos periodos que Abraham se trasladó a Egipto, en Génesis capítulo 12, versículo 16, y la inclusión de camellos en la lista de presentes del faraón se considera un agregado del escriba, pero no hay razón para rechazar menciones posteriores. Las pruebas del uso primitivo del camello se destellan en Senur y Cansale. Excavaciones más recientes en Omán confirman su existencia ahí por el 2500 a.C. A partir del relato en Génesis capítulo 24, versículo 35, los camellos forman parte significativa de las riquezas y se utilizan también para el transporte a gran distancia. Génesis capítulo 24, versículo 10 y Génesis capítulo 31, versículo 34. Pero la vida nómada de los camellos y su uso en forma regular no se hizo general sino a partir del siglo XVI a.C. aproximadamente. David puso a un ismaelita a cargo de sus camellos en 1 Crónicas 27, verso 30. Y el equipaje de la reina de Saba fue transportado desde el suroeste de Arabia en camellos, en 1 los Reyes capítulo 10, verso 2. El camello era un animal valioso para el transporte en los desiertos y zonas adyacentes, pero nunca fue popular entre los hebreos. No hay referencias bíblicas claras al camello como un animal de tiro, pero se lo ha usado ampliamente en tareas agrícolas, a veces en yugo desigual con asnos. Aunque parezca extraño, por contraste con las más de 50 menciones enteramente literales del Antiguo Testamento, solo 2 de las 6 mencionadas
en el Nuevo Testamento son literales. La tela para la ropa de Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 4, Marcos capítulo 1, versículo 6. Las otras aparecen en pintorescos comentarios de Cristo, que posiblemente tengan origen proverbial. Colasis el mosquito y tragáis el camello. Mateo capítulo 23, versículo 24. Y al pasar el camello por el ojo de una aguja. En Mateo 19, versículo 24. La importancia de la oveja doméstica para los israelitas se desprende del hecho de que se mencionan varios cientos de veces con 12 palabras hebreas. De estas algunas son simples equivalentes, otras hacen referencia a edad o al sexo, mientras que por lo menos una palabra, kar, arm, dekar, puede referirse a una raza diferente. La palabra más común en un término colectivo que se considera bajo cabra, a la que también se refiere a kebes, aparece más de 100 veces y con solo 5 excepciones se aplica a animales para el sacrificio. El agregado frecuente de un año sugiere que puede referirse a un cordero de un año o más. Cuando la palabra griega cubre las muchas menciones en el Nuevo Testamento, en el que probatón es la palabra más usada para una lista completa de las palabras hebreo y griego. Los orígenes y la historia primitiva de la oveja son complejos y controvertidos. El hombre neolítico tenía ovejas unos 5000 años antes de Cristo, y para el 2000 antes de Cristo por lo menos 5 razas diferentes habían llegado a la Mesopotamia. Su antepasado probablemente fue el musmón o carnero montés, tal vez con más de un origen. En la actualidad existe una amplia variedad de razas que sirven para muchos fines y habitan en lugares que van desde zonas pantanosas hasta regiones semidesérticas. La oveja fue domesticada primeramente por su carne y su grasa, particularmente esta última, productos que no proporcionaban mayormente la cabra, que era más primitiva. La lana se obtuvo mediante una cría cuidadosa y se volvió muy valiosa, ya que constituía la fibra más útil y más accesible para hacer prendas de vestir. Mesa, rey de Moab. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Pagaba como tributo anual la lana de 100,000 carneros con vellones que quizás pesaban un promedio de 1 kilo. Las pieles curtidas se usaban para hacer ropa, como también para la cubierta interior del tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 5. La leche se usaba principalmente en forma de cuajada y como un alimento básico, probablemente fuese más importante que la carne, ya que ésta se comía generalmente solo como parte de las comidas relacionadas con los sacrificios. La oveja es fundamentalmente animal de pastoreo, se alimenta de pastos y por consiguiente es más selectiva que la cabra. La raza de cola gruesa es más común actualmente en Palestina. Esta curiosa cola puede tener un peso de 5 kilos. Se conoce por las momias egipcias del año 2000 a.C. Se trata de un órgano de almacenamiento análogo a la jiba del camello, que tiene su utilidad en los veranos calurosos y secos y en los inviernos fríos. El factor limitativo principal era el alimento invernal. Probablemente y en la época del Nuevo Testamento, a menudo se guardaban las majadas bajo techo para protegerlas de las lluvias del mes de noviembre hasta la Pascua y las alimentaban con paja y cebada. De Génesis capítulo 30, verso 32, se desprende claramente
que ya había tanto ovejas como cabras de diversos colores y combinaciones, y que posiblemente pocas eran enteramente blancas. Esto indica que la traducción correcta del hebreo tamín en Números capítulo 28, verso 3, es sin tacha, como la mayoría de las versiones modernas, y no sin mancha, como algunas de las versiones, que ya se refiere a imperfecciones generales más bien que a manchas o marcas de color. Aun cuando la arqueología es rica en herramientas y en otros objetos hechos con huesos de ovejas, no hay referencias bíblicas, sino al uso de los cuernos de un carnero como recipientes para el aceite, en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 1, y como instrumentos musicales en Josué, capítulo 6, versículo 4. En toda la Biblia la oveja tiene significado metafóricamente en el Nuevo Testamento. Las únicas referencias que no son eternamente figurativas se refieren a su venta en el templo. Evangelio según San Juan capítulo 2, versículo 14. Las ovejas constituyeron siempre parte integrante en el escenario bíblico, en el que el pastor conduce y protege a sus ovejas y les construye rediles. Por lo tanto, no debe de sorprendernos el que la oveja se use invariablemente como figura de hombre, indefensa, fácilmente descarriable, que se deja llevar con facilidad, que es esencialmente sociable, incapaz de bastarse a sí misma o volver sola al redil. Por ejemplo, Isaías capítulo 53, versículo 6 dice: Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La otra perspectiva del hombre restaurado se menciona en Salmo 23, escrito por David, tomando como base de su experiencia juvenil como pastor en el Nuevo Testamento, elabora la gran paradoja de Juan, capítulo 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 14, yo soy el buen pastor. Con Apocalipsis, capítulo 5, verso 6, estaba en pie un cordero como inmolado. El significado de la tarea de separar las ovejas de las cabras en Mateo capítulo 25, verso 32, se aclara cuando se inspecciona un rebaño mixto. Pueden pertenecerse mucho y es preciso examinarlas muy de cerca para poder distinguirlas del pasaje altamente metafórico. De Cantares capítulo 4, verso 2, basta decir que si bien la frase todas como crías gemelas es una traducción discutida, la ambición del pastor es que todas las ovejas hembras tengan corderos gemelos y que no pierdan ninguno por aborto. Bueno, mis amigos y hermanos de YouTube, espero que les haya sido de bendición este video. Tengo otras partes pendientes por subir del mismo, ya que es un video muy largo. Ahorita llevo aproximadamente hora y media de nada más de ese video, el cual ahorita lo partí en media hora y todavía me falta otra parte porque es muy extenso y aún así no alcanzo a tocar todo lo que la Biblia menciona. Sin embargo, recuerden, si les gustó el video, suscríbanse al canal y den manita arriba. Hasta el próximo video, que Dios los bendiga.